Jaque Martínez siempre supo que era diferente, no con la típica angustia adolescente, sino en el sentido literal de la palabra. Era el único humano en una clase llena de extraterrestres que parecían haber escapado de un sueño febril particularmente creativo. La Academia de Defensa Galáctica se enorgullecía de su diversidad, lo que aparentemente significaba amontonar a todas las especies imaginables en la misma clase y esperar que nadie provocara un incidente intergaláctico antes del almuerzo. Jaque estaba sentado en la última fila, observando a sus compañeros con la diversión distante de quien ha renunciado a intentar comprender por qué el universo tenía un sentido del humor tan retorcido. A su izquierda se sentaba Sorp, una masa gelatinosa y morada que se preocupaba constantemente por todo, desde la radiación cósmica hasta si su piel translúcida lo hacía parecer gordo. El tipo, literalmente, no tenía huesos, pero de alguna manera se las arreglaba para ser el estudiante más estirado de la academia. Junto a Sorp estaba Click, una criatura insectoide con 4 brazos y un ego del tamaño de una pequeña luna. Click había estado presumiendo de sus reflejos superiores y su visión compuesta desde el primer día. Finn, aparentemente inconsciente de que tener ojos saltones no era la demostración que creía. Luego estaba Finn, un alienígena con aspecto de pájaro cuyas plumas cambiaban de color según su nivel de ansiedad. En ese momento, Finn exhibía un espectacular arcoíris de energía nerviosa que habría puesto celoso a un pavo real. El pobre había estado mudando de estrés desde el primer día de entrenamiento de combate. «Atención, cadetes», anunció el comandante Vex, con su voz de reptil cortando el parloteo del aula como una motosierra cortando la mantequilla. Vex era lo que sucedía cuando cruzabas un dragón de Komodo con un sargento instructor y le dabas al resultado un complejo militar. Sus escamas brillaban bajo la intensa iluminación de la academia y sus ojos amarillos recorrían la sala con la calidez de un auditor fiscal. Hoy es su evaluación psicológica final, continuó Vex, claramente disfrutando de cómo la mitad de la clase comenzó a hiperventilar de inmediato. Durante 3 siglos, la Academia de Defensa Galáctica ha utilizado el método más efectivo para evaluar la fortaleza mental conocido por la civilización. Jaque levantó la mano. Adivinen, ¿pruebas estandarizadas? La expresión del comandante sugería que Jaque le parecía tan divertido como un agujero en el casco de su nave. La bestia del miedo, Martínez. Una exclamación colectiva recorrió el aula. Las plumas de Finn se pusieron erguidas de inmediato, adoptando lo que Jaque había aprendido que era el código del terror existencial, mientras que Sorp empezó a vibrar a una frecuencia que hizo vibrar el escritorio. Incluso las mandíbulas de Click empezaron a chasquear nerviosamente. La bestia del miedo, repitió Vex con evidente deleite, es una criatura que se alimenta del terror psicológico. Ha destrozado a todos los cadetes que se han enfrentado a ella. A todos. 1. Jaque parpadeó. Vale. Pero ¿de qué tan destrozados estamos hablando? Porque conocí a mi tía Linda después de que bebiera vino y... Eso es bastante aterrador. Esto no es una broma. Humano, gruñó Vex. La bestia del miedo se adentra en tu mente y manifiesta tus miedos más profundos y oscuros. Ha reducido a guerreros veteranos a escombros balbuceantes. Bien, Jaque asintió pensativo. Bueno, es básicamente como las redes sociales, pero con más tentáculos. El aula quedó en silencio, salvo por el sonido de los movimientos nerviosos de Sorp y la muda de piel de Finn, presa del pánico. El comandante Vex parecía estar reconsiderando sus opciones profesionales, lo que, pensó Jaque, probablemente era algo cotidiano para cualquiera a cargo de alienígenas adolescentes con entrenamiento en armas. Las pruebas empiezan en 1 hora, anunció Vex. Les sugiero que aprovechen este tiempo para prepararse mentalmente. Aunque sospecho que algunos de ustedes, con la mirada fija en Jaque, no tienen remedio. Mientras el comandante salía, los compañeros de Jaque estallaron en una charla de pánico. Se recostó en su silla y se preguntó si la cafetería de la academia serviría un café decente. Algo le decía que iba a necesitar la cafeína. A los pocos minutos de la marcha de Vex,
El aula se había transformado en lo que Jake solo pudo describir como un grupo de apoyo para los condenados cósmicamente. Zorp se había acurrucado en un rincón y emitía sonidos como un globo desinflándose, mientras Click chasqueaba rápidamente las mandíbulas en lo que Jake supuso que era una profunda reflexión o un ataque de nervios. Finn, mientras tanto, había mudado tantas plumas que parecía haber sido atacado por una almohada muy vengativa. Bueno, todos tranquilos, dijo Jake, aunque sospechaba que su definición de calma y la de ellos existían en dimensiones completamente diferentes. Es solo un monstruo espacial aterrador. ¿Qué tan malo podría ser? Los ojos compuestos de Click giraron hacia él con la intensidad de 2 punteros láser. ¿Qué tan malo podría ser? Martinet, la bestia del miedo, una vez hizo que el general Trox se orinara. El general Trox conquistó 17 sistemas estelares. Sí, pero alguna vez tuvo que sobrevivir a una oferta del Viernes Negro en Target, replicó Jake. Porque déjame decirte, eso es forjar el carácter. La forma gelatinosa de Zorp se estremeció de indignación. No lo entiendes, humano. La bestia lee tu mente y crea la manifestación perfecta de tu terror más profundo. Sabe cosas de ti que ni siquiera tú sabes de ti mismo. Así que es como un terapeuta, pero malvado. Y probablemente con más dientes, reflexionó Jake. Lo pillé. La voz de Finn salió como un trino agudo que sugería que sus cuerdas vocales estaban sufriendo su propio ataque de ansiedad. El compañero de piso del amigo de mi primo se enfrentó a la bestia del miedo hace 3 años. Dicen que todavía se despierta gritando sobre las evaluaciones de rendimiento. Jake intentó mostrarse comprensivo, aunque, sinceramente, las evaluaciones de rendimiento eran bastante aterradoras. ¿De qué tienen miedo exactamente? Quizás podríamos reflexionar sobre esto. La pregunta pareció abrir una compuerta de neurosis cósmicas. Zorp inmediatamente empezó a enumerar sus miedos en orden alfabético, empezando por los entornos ácidos y siguiendo por la ineficiencia burocrática y el sinsentido cósmico. Click. Jake Martínez siempre supo que era diferente, no con la típica angustia adolescente, sino en el sentido literal de la palabra. Era el único humano en una clase llena de extraterrestres que parecían haber escapado de un sueño febril particularmente creativo. La Academia de Defensa Galáctica se enorgullecía de su diversidad, lo que aparentemente significaba amontonar a todas las especies imaginables en la misma clase y esperar que nadie provocara un incidente intergaláctico antes del almuerzo. Jake estaba sentado en la última fila, observando a sus compañeros con la diversión distante de quien ha renunciado a intentar comprender por qué el universo tenía un sentido del humor tan retorcido. A su izquierda se sentaba Zorp, una masa gelatinosa y morada que se preocupaba constantemente por todo, desde la radiación cósmica hasta si su piel translúcida lo hacía parecer gordo. El tipo, literalmente, no tenía huesos, pero de alguna manera se las arreglaba para ser el estudiante más estirado de la academia. Junto a Zorp estaba Click, una criatura insectoide con 4 brazos y un ego del tamaño de una pequeña luna. Click había estado presumiendo de sus reflejos superiores y su visión compuesta desde el primer día. Finn, aparentemente inconsciente de que tener ojos saltones no era la demostración que creía. Luego estaba Finn, un alienígena con aspecto de pájaro cuyas plumas cambiaban de color según su nivel de ansiedad. En ese momento, Finn exhibía un espectacular arcoíris de energía nerviosa que habría puesto celoso a un pavor real. El pobre había estado mudando de estrés desde el primer día de entrenamiento de combate. «Atención, cadetes», anunció el comandante Vex, con su voz de reptil cortando el parloteo del aula como una motosierra cortando la mantequilla. Vex era lo que sucedía cuando cruzabas un dragón de Komodo con un sargento instructor y le dabas al resultado un complejo militar. Sus escamas brillaban bajo la intensa iluminación de la academia y sus ojos amarillos recorrían la sala con la calidez de un auditor fiscal. Hoy es su evaluación psicológica final, continuó Vex, claramente disfrutando de cómo la mitad de la clase comenzó a hiperventilar de inmediato. Durante 3 siglos,
La Academia de Defensa Galáctica ha utilizado el método más efectivo para evaluar la fortaleza mental conocido por la civilización. Jake levantó la mano. Adivinen, ¿pruebas estandarizadas? La expresión del comandante sugería que Jake le parecía tan divertido como un agujero en el casco de su nave. La bestia del miedo, Martínez. Una exclamación colectiva recorrió el aula. Las plumas de Finn se pusieron erguidas de inmediato, adoptando lo que Jake había aprendido que era el código del terror existencial, mientras que Sorp empezó a vibrar a una frecuencia que hizo vibrar el escritorio. Incluso las mandíbulas de Click empezaron a chasquear nerviosamente. La bestia del miedo, repitió Vex con evidente deleite, es una criatura que se alimenta del terror psicológico. Ha destrozado a todos los cadetes que se han enfrentado a ella. A todos. 1. Jake parpadeó. Vale. Pero ¿de qué tan destrozados estamos hablando? Porque conocí a mi tía Linda después de que bebiera vino y... Eso es bastante aterrador. Esto no es una broma. Humano, gruñó Vex. La bestia del miedo se adentra en tu mente y manifiesta tus miedos más profundos y oscuros. Ha reducido a guerreros veteranos a escombros balbuceantes. Bien, Jake asintió pensativo. Bueno, es básicamente como las redes sociales, pero con más tentáculos. El aula quedó en silencio, salvo por el sonido de los movimientos nerviosos de Sorp y la muda de piel de Finn, presa del pánico. El comandante Vex parecía estar reconsiderando sus opciones profesionales, lo que, pensó Jake, probablemente era algo cotidiano para cualquiera a cargo de alienígenas adolescentes con entrenamiento en armas. Las pruebas empiezan en 1 hora, anunció Vex. Les sugiero que aprovechen este tiempo para prepararse mentalmente. Aunque sospecho que algunos de ustedes, con la mirada fija en Jake, no tienen remedio. Mientras el comandante salía, los compañeros de Jake estallaron en una charla de pánico. Se recostó en su silla y se preguntó si la cafetería de la academia serviría un café decente. Algo le decía que iba a necesitar la cafeína. A los pocos minutos de la marcha de Vex, el aula se había transformado en lo que Jake solo pudo describir como un grupo de apoyo para los condenados cósmicamente. Sorp se había acurrucado en un rincón y emitía sonidos como un globo desinflándose, mientras Click chasqueaba rápidamente las mandíbulas en lo que Jake supuso que era una profunda reflexión o un ataque de nervios. Finn, mientras tanto, había mudado tantas plumas que parecía haber sido atacado por una almohada muy vengativa. Bueno, todos tranquilos, dijo Jake, aunque sospechaba que su definición de calma y la de ellos existían en dimensiones completamente diferentes. Es solo un monstruo espacial aterrador. ¿Qué tan malo podría ser? Los ojos compuestos de Click giraron hacia él con la intensidad de 2 punteros láser. ¿Qué tan malo podría ser? Martínez, la bestia del miedo, una vez hizo que el general Trox se orinara. El general Trox conquistó 17 sistemas estelares. Sí, pero alguna vez tuvo que sobrevivir a una oferta del Viernes Negro en Target, replicó Jake. Porque déjame decirte, eso es forjar el carácter. La forma gelatinosa de Sorp se estremeció de indignación. No lo entiendes, humano. La bestia lee tu mente y crea la manifestación perfecta de tu terror más profundo. Sabe cosas de ti que ni siquiera tú sabes de ti mismo. Así que es como un terapeuta, pero malvado. Y probablemente con más dientes, reflexionó Jake. Lo pillé. La voz de Finn salió como un trino agudo que sugería que sus cuerdas vocales estaban sufriendo su propio ataque de ansiedad. El compañero de piso del amigo de mi primo se enfrentó a la bestia del miedo hace 3 años. Dicen que todavía se despierta gritando sobre las evaluaciones de rendimiento. Jake intentó mostrarse comprensivo, aunque, sinceramente, las evaluaciones de rendimiento eran bastante aterradoras. ¿De qué tienen miedo exactamente? Quizás podríamos reflexionar sobre esto. La pregunta pareció abrir una compuerta de neurosis cósmicas. Sorp inmediatamente empezó a enumerar sus miedos en orden alfabético, empezando por los entornos ácidos y siguiendo por la ineficiencia burocrática y el sinsentido cósmico.
Clic. 15 segundos después de que comenzara, Click salió de la cámara e inmediatamente comenzó a hiperventilar en una bolsa de papel que un miembro del personal médico le proporcionó amablemente. Finn llamó el comandante Vex, y Jake juró haber visto al comandante reptiliano reprimiendo lo que podría haber sido diversión. Tu turno. Finn había mudado tantas plumas durante las 2 demostraciones anteriores que empezaba a parecer un pollo muy ansioso. El plumaje que le quedaba cambiaba de colores que Jake estaba bastante seguro de que solo existían en dimensiones donde la física se extinguía. No puedo hacerlo, gorjeó Finn, su voz alcanzando notas que habrían puesto celosos a los cantantes de ópera. No puedo, no puedo, no puedo. Respira, amigo, dijo Jake, lo que parecía el tipo de cosas que se suponía que debías decir en estas situaciones. Inhaló y exhaló, aunque quizás no demasiado profundo porque creo que estás empezando a hiperventilar. Finn se tambaleó dentro de la cámara como si caminara hacia su propia ejecución, lo cual, dado el historial hasta el momento, no era del todo inexacto. La puerta se selló y Jake reanudó la cuenta. Esta vez, los gritos comenzaron a los 8 segundos y continuaron durante lo que parecieron varias eras geológicas. A través de la ventana, Jake observaba a Finn jugar al ping-pong por la cámara como un pinball desesperado, mientras la bestia del miedo aparentemente lo sometía a lo que los extraterrestres consideraban el peor destino posible. Garantía vencida, informó el técnico médico, con un tono casi aburrido. Todo lo que ha tenido. Simultáneamente. Autos, electrodomésticos, seguros de vida, protección contra la radiación cósmica, todo anulado por la letra pequeña. Cuando Finn finalmente salió de la cámara, emitía sonidos como un detector de humo con problemas de confianza y se había reducido a lo que parecían ser las plumas de su ropa interior. El comandante Vex se giró hacia Jake. Sus ojos amarillos brillaban con lo que, caritativamente, podría llamarse anticipación, o más precisamente, alegría sádica. Martínez, tu turno. Jake se levantó, se estiró y crujió los nudillos. Por fin, empezaba a aburrirme. El silencio que siguió fue tan profundo que Jake estaba casi seguro de poder oír la expansión del universo. Incluso la bestia del miedo pareció pausar sus actividades de distorsión de la realidad para procesar lo que acababa de oír. ¿Acababa de decir que estaba aburrido? Clique susurró. Jake sonrió y caminó hacia la cámara. Veamos qué tiene esta cosa. La puerta de la cámara de pruebas se cerró tras Jake con una firmeza que habría sido ominosa si hubiera sido de los que encuentran las cosas ominosas. En cambio, miró alrededor de la estéril habitación blanca con el interés casual de quien visita un apartamento nuevo. La cámara era más grande de lo que parecía desde fuera, lo que supuso que probablemente se debía a alguna tecnología de plegado espacial, o tal vez a un diseño interior realmente bueno. Vale, dijo Jake a la habitación vacía. Estoy aquí. ¿Dónde está el monstruo aterrador? La temperatura bajó unos 6 grados en un instante. Las luces se atenuaron hasta ese tono particular de aprensión que los directores de películas de terror dedicaron años a perfeccionar. En un rincón de la cámara, las sombras comenzaron a retorcerse y a fusionarse en algo que definitivamente no había estado allí hacía un momento. Jake observó con interés cómo la bestia del miedo tomaba forma. Era como ver a alguien armar una pesadilla a partir de un kit, solo que el kit había sido diseñado por alguien con problemas graves. Problemas y acceso a demasiados tentáculos. Lo que emergió era aproximadamente humanoide, como si los humanos fueran del tamaño de osos pardos, y había sido diseñado por un comité de asesinos en serie con énfasis en los dientes. Dijo Jake pensativo. La verdad es que eres bastante impresionante. Esperaba algo más parecido a una araña gigante o tal vez un payaso. Aunque los tentáculos son un buen detalle. Muy Lovecraftiano. La bestia del miedo hizo una pausa en su proceso de manifestación que distorsionaba la realidad. Si Jake tuviera que adivinar, diría que parecía confundido, lo cual probablemente no era una expresión que usara muy a menudo. Después de un momento,
Retomó su postura amenazante y emitió un rugido que sonó como un tren de carga discutiendo con un tornado. Sí, eso también está bastante bien, asintió Jake con aprobación. Aunque si buscamos el máximo impacto psicológico, quizá quieras probar con un sonido más parecido al de las uñas sobre la pizarra. Eso sí que molesta. La bestia lo miró fijamente con lo que parecían varias docenas de ojos dispuestos en patrones que dolían al mirarlos directamente. Entonces, hizo algo que hizo que el aire mismo pareciera gritar. Las paredes de la cámara se disolvieron en lo que parecía el dormitorio de la infancia de Jake, solo que los pósteres se movían y las sombras estaban llenas de cosas que definitivamente no estaban allí cuando tenía 12 años. Genial, dijo Jake, mirando a su alrededor. Vas a buscar un trauma infantil. Es un clásico. Aunque debo decirte que mi infancia real fue mucho más aterradora que esto. Deberías haber visto a mi madre cuando descubrió que había estado usando sus toallas buenas para limpiar mi bicicleta. Los ojos de la bestia del miedo se entrecerraron, lo cual era impresionante considerando que la mayoría no tenían párpados. La habitación volvió a cambiar de lugar, y de repente Jake se encontró en lo que parecía una entrevista de trabajo infernal. El entrevistador era una masa retorcida de palabras de moda corporativas con dientes, y las preguntas que le hacían parecían involucrar tanto sus inseguridades más profundas como el historial de su navegador. Bueno, ahora solo estás siendo malo, le dijo Jake a la bestia. Aunque honestamente, esto sigue siendo mejor que aquella vez que tuve una entrevista en una startup donde me hicieron hacer ejercicios de trabajo en equipo. Al menos no me estás haciendo caer en desgracia con un horror lovecraftiano. El monstruo entrevistador se inclinó hacia adelante. Su aliento olía a sueños rotos y garantías vencidas. ¿Cuál dirías que es tu mayor debilidad? Siseo. Probablemente mi tendencia a criticar horrores sobrenaturales mientras intentan aterrorizarme, respondió Jake sin dudar. Además, a veces le pongo leche a mi cereal antes del cereal, pero supongo que es más una peculiaridad personal que una limitación profesional. La bestia del miedo emitió un sonido como si la realidad estuviera teniendo un pequeño colapso. La entrevista de trabajo se disolvió, y de repente Jake estaba parado en medio de lo que parecía ser una reunión familiar, donde todos estaban decepcionados de él simultáneamente. Su abuela estaba allí, chasqueando la lengua sobre sus decisiones de vida, su novia del instituto les explicaba a todos por qué había roto con él, y su profesora de tercer grado mostraba una boleta de calificaciones, con notas que solo existían en dimensiones donde las matemáticas eran una forma de castigo. Esto sí que es un golpe bajo, observó Jake. Aunque tengo que admitir que realmente captaste la expresión de desaprobación de mi tía Marta. Menuda artesanía. La bestia del miedo empezaba a mostrarse genuinamente frustrada, lo que Jake tuvo que admitir que era bastante divertido. Repitió varias situaciones. Jake atrapado en un ascensor con gente que masticaba ruidosamente, Jake intentando montar muebles de IKEA mientras era juzgado por expertos suecos en diseño, Jake intentando explicar memes de internet a un panel de académicos muy serios que no paraban de tomar notas. ¿Sabes cuál creo que es el problema?, dijo Jake con tono informal, mientras la bestia manifestaba una situación en la que tenía que hacer la declaración de la renta mientras era auditado por Hacienda, el FBI y lo que parecía ser el equivalente cósmico de una comunidad de propietarios. Te estás esforzando demasiado. El miedo se trata de lo desconocido, ¿verdad? Pero la cosa es que he vivido en la Tierra toda mi vida. ¿Tienes idea de cómo es eso? La bestia hizo una pausa en sus actividades de distorsión de la realidad. Varias docenas de ojos se fijaron en Jake con lo que podría haber sido curiosidad. La Tierra, continuó Jake, es un planeta donde el clima puede matarte. La vida silvestre puede matarte. Las plantas pueden matarte, y a veces las bacterias deciden ser creativas. Tenemos desastres naturales a los que les hemos puesto nombres como sus viejos amigos. El huracán Bob, el terremoto Sally. Tenemos especies enteras de animales que existen únicamente para hacerles la vida imposible a otros animales. ¿Alguna vez has visto un tejón de miel? Esas cosas son básicamente la descripción de tu trabajo con pelaje.
Los tentáculos de la bestia del miedo se inclinaron ligeramente. Y eso es solo lo natural, continuó Jake, entusiasmándose con el tema. También tenemos horrores provocados por el hombre, atascos de tráfico en hora punta, filas de seguridad en los aeropuertos, la sección de comentarios en literalmente cualquier sitio web, cadenas telefónicas de atención al cliente que te transfieren a 17 departamentos antes de colgarte, gente que no usa intermitentes, gente que le pone piña a la pizza y luego discute por internet. La bestia ahora emitía pequeños gemidos confusos. Además, añadió Jake, tenemos cosas como los lunes por la mañana, la temporada de impuestos, las reuniones familiares donde todos preguntan cuándo te vas a casar, y el miedo existencial que surge al darte cuenta de que eres una pequeña partícula de conciencia en una roca flotando en un vacío infinito al que no le importa si vives o mueres. Y eso es solo el martes. La bestia del miedo se sentó pesadamente, lo cual era impresionante dado que no parecía tener nada que se pareciera a la anatomía convencional. Sus diversos apéndices se inclinaron en lo que Jake solo pudo interpretar como derrota. Mira, dijo Jake con suavidad. No intento hacerte sentir mal. Claramente eres muy bueno en tu trabajo. Es solo que los humanos hemos monopolizado el mercado del terror existencial. Llevamos tanto tiempo viviendo con el que hemos desarrollado mecanismos de afrontamiento, como el humor, la negación y un café bien fuerte. La bestia lo miró con ojos que ahora eran significativamente menos numerosos y considerablemente menos sobrenaturales en su extrañeza. Si Jake tuviera que adivinar, diría que parecía cansado. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un día libre?, preguntó Jake. La bestia del miedo consideró esta pregunta con la gravedad de alguien a quien acaban de pedirle que explique la física cuántica usando solo danza interpretativa. Varios de sus ojos restantes parpadearon en secuencia, lo que Jake supuso que probablemente era el equivalente sobrenatural a pensar mucho. Día libre. La bestia rugió con una voz que sonaba como grava procesada en un triturador de basura cósmico. Soy la manifestación misma del terror. No tengo días libres. Sí, pero bueno, todos necesitamos un descanso, dijo Jake, sentándose con las piernas cruzadas en el suelo de la cámara como si estuviera iniciando una charla junto a una fogata en lugar de tener una discusión filosófica con una criatura que acababa de intentar aterrorizarlo con su propia reunión familiar. ¿Cuánto tiempo llevas en este trabajo? Los tentáculos de la bestia se retorcían con incertidumbre. 347 años, 2 meses, 16 días y aproximadamente 14 horas. Jake silbó en voz baja. Tío, eso no es una carrera. Es una sentencia de prisión. Con razón estás cansado. Llevas más de 3 siglos trabajando horas extras sin siquiera un fin de semana de descanso. Eso debe ser duro para la psique. ¿Acaso tienes psique? O sea, ¿qué haces para divertirte? La pregunta pareció cortocircuitar algo fundamental en la programación de horror cósmico de la bestia. Miró a Jake con una expresión que sugería que el concepto de diversión era tan extraño como la idea de programar una cita con el dentista con un agujero negro. Diversión, repitió, la palabra saliendo como si intentara pronunciar algo en un idioma muerto. Ya sabes, aficiones, cosas que disfrutas, relajación. Por favor, no me digas que no has hecho más que asustar adolescentes durante 3 siglos y medio sin tiempo para ti. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que surge cuando alguien se da cuenta de que ha estado viviendo mal durante varios siglos. Jake metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó lo que la cafetería de la academia llamaba con optimismo. Una barra de granola, pero que se parecía más a cartón comprimido con delirios de nutrición. Toma, dijo, partiéndola por la mitad y ofreciéndole un trozo a la bestia. Parece que necesitas un bocadillo. Es terrible, pero reconfortante, como la mayoría de la comida de la tierra. La bestia del miedo miró la barra de granola ofrecida como si Jake le hubiera dado una granada viva hecha de pura matemática. No consumo sustento físico. Me alimento de terror y angustia psicológica. Claro, pero ¿cuándo fue la última vez que disfrutaste de verdad de una comida?, preguntó Jake. O sea,
El terror se vuelve aburrido después de un tiempo. Es como comer lo mismo todos los días durante siglos. Con razón te ves tan miserable. La bestia aceptó la barra de granola con un tentáculo del que habían brotado lo que parecían papilas gustativas. Dio un mordisco cauteloso, y su expresión cambió por varias dimensiones de sorpresa antes de posarse en algo que podría haber sido asombro, si el asombro pudiera expresarse mediante la geometría arcana. Esto es sorprendentemente adecuado, admitió la bestia, aunque sabe a compromiso existencial y saborizante artificial. Sí, esa es prácticamente la esencia de la cocina humana, rió Jake. Hemos perfeccionado el arte de preparar comida que resulta a la vez decepcionante y extrañamente satisfactoria. Es como toda nuestra civilización en forma de refrigerio. La bestia se acomodó en el suelo, lo que implicó una compleja reorganización de sus apéndices que sin duda violaba varias leyes de la física. No me tienes miedo, observó, y por primera vez desde que Jake entró en la cámara, sonó más curioso que amenazante. ¿Debería tenerlo?, preguntó Jake. Es decir, se nota que eres muy bueno con todo esto del horror cósmico. Los tentáculos son de primera, la distorsión de la realidad es impresionante, y has dominado ese rugido de otro mundo, pero también solo estás haciendo tu trabajo, ¿verdad? No es personal. La bestia emitió un sonido que podría haber sido risa si la risa pudiera existir en 17 dimensiones simultáneamente. En 347 años, eres la primera persona que me pregunta sobre la satisfacción laboral. La verdad es que es un poco triste, dijo Jake, sacando su botella de agua. Botella y tomando un sorbo. ¿Qué haces entre exámenes? Simplemente pasar el rato en la dimensión de bolsillo donde te tienen, esperando al siguiente grupo de cadetes para aterrorizar. Contemplo la insignificancia de la existencia y organizo mi colección de traumas psicológicos por gravedad, respondió la bestia con naturalidad. Jake casi se atraganta con el agua. Bueno, eso definitivamente no es saludable. Necesitas un pasatiempo. Algo divertido. ¿Te gusta la música? ¿El arte? ¿La danza interpretativa? Aunque dada tu anatomía actual, la danza podría ser un desafío. Los ojos de la bestia se iluminaron, lo cual fue sorprendentemente agradable dado que antes habían sido del color del pavor existencial. Siempre he tenido curiosidad por la música. Los gritos de los aterrorizados tienen cierto ritmo, pero sospecho que hay otras formas de expresión auditiva. Oh, tío, te va a encantar la música terrenal, dijo Jake con entusiasmo. Tenemos de todo, desde sinfonías clásicas hasta death metal. De hecho, probablemente disfrutarías mucho del death metal. Es como tu trabajo diario, pero con mejores solos de guitarra. La bestia ahora prácticamente brillaba de interés, lo que provocó la iluminación de la cámara cambió a algo considerablemente más agradable que una atmósfera de terror cósmico. Cuéntame más sobre este death metal. Jake se lanzó a una explicación de varios géneros musicales mientras la bestia escuchaba absorta, como quien descubre que el universo se maravilla más allá del tormento psicológico. Hablaron de las ventajas de las diferentes cocinas de la Tierra, el concepto de vacaciones y si era posible que un horror sobrenatural se dedicara a la jardinería como actividad para aliviar el estrés. ¿Sabes cuál creo que es tu problema?, dijo Jake después de que la bestia expresara su fascinación por la idea de los mercados agrícolas de fin de semana. No eres una bestia del miedo, solo eres un introvertido muy poderoso que lleva demasiado tiempo atrapado en un trabajo que no encaja con tu personalidad. La bestia reflexionó sobre esto. Nunca me he considerado con una personalidad más allá de inducir terror. Todos tenemos una personalidad, le aseguró Jake. La tuya simplemente quedó sepultada bajo siglos de expectativas laborales. Apuesto a que si tuvieras la oportunidad de explorar otros intereses, encontrarías todo tipo de cosas que disfrutas y que no impliquen hacer que la gente cuestione sus decisiones vitales.
Como si respondiera a... Tras las palabras de Jake, la bestia empezó a encogerse. No de forma amenazante, sino más bien como alguien que finalmente se relaja tras siglos en una postura estresante. Sus tentáculos se transformaron en horror retorcido y pulpos más curiosos, y sus numerosos ojos se consolidaron en un número más manejable que, de hecho, parecía bastante amigable. «Esto es agradable», dijo la bestia, con tono de sorpresa. Había olvidado que la existencia podía ser agradable. Jake sonrió. Ese es el espíritu humano. Somos muy buenos encontrando maneras de disfrutar a pesar de vivir en un universo que intenta matarnos. Es como nuestro superpoder. La bestia se acurrucó junto a Jake como un gato cósmico hecho de combustible de pesadilla interdimensional. Creo que me gustaría aprender más sobre esta forma humana de abordar la existencia. Bueno, dijo Jake, rascándose lo que esperaba que fuera el equivalente de la bestia a detrás de las orejas. Tienes suerte. Tengo unos 18 años de experiencia en la Tierra y una opinión muy firme sobre la mejor manera de hacer café. Tenemos mucho de qué hablar. La bestia emitió un sonido que, sin duda, ronroneando, aunque ocasionalmente distorsionara la realidad de forma sutil. Por primera vez en más de 3 siglos, la bestia del miedo de la Academia estaba completa y genuinamente satisfecha. Jake acababa de empezar a explicar los detalles de los métodos de preparación del café en la Tierra cuando la puerta de la cámara se abrió de golpe con ese destello dramático que sugería que alguien había estado viendo demasiadas películas de acción. El comandante Vex entró a toda prisa, seguido de lo que parecía ser la mitad del equipo de emergencias de la Academia. 3 psicólogos, una especie de sacerdote y alguien que portaba lo que sospechosamente parecía un lanzallamas. Todos se congelaron en perfecta sincronía al ver a Jake sentado con las piernas cruzadas en el suelo, acariciando con indiferencia a la que una vez fue la criatura más temida del espacio conocido, mientras ronroneaba como una cortadora de césped cósmica, teniendo sueños placenteros. «Martínez», preguntó el comandante Vex con una voz que sugería que su cerebro aún intentaba procesar la escena. «¿Qué le hiciste exactamente a la bestia del miedo?» Jake levantó la vista de donde había estado demostrando la forma correcta de rascarse detrás de los apéndices arcanos. «Oh, oye, comandante. Estábamos discutiendo las implicaciones filosóficas del equilibrio entre el trabajo y la vida y si es posible cultivar tomates en una dimensión de bolsillo. ¿Sabías que este tipo ha estado trabajando el mismo trabajo durante más de 300 años sin un solo día de vacaciones? Esa tiene una especie de violación laboral». La bestia levantó lo que Jake había decidido llamar su cabeza y miró a la multitud reunida con ojos que ahora eran más curiosos Golden Retriever que la pesadilla existencial. «Saludos», dijo en una voz que todavía sonaba como grava en una mezcladora de cemento, pero de alguna manera logró transmitir entusiasmo. «Jake me ha estado contando sobre algo llamado brunch de fin de semana. Suena encantador». Uno de los psicólogos hizo un sonido como un globo desinflado. El sacerdote comenzó a murmurar lo que sonó como oraciones en varios idiomas diferentes simultáneamente. El tipo con el lanzallamas de la isetera simplemente miró. Jake explicó que es realmente interesante una vez que superas la teoría de la música y la agricultura sostenible. Encuentro este concepto fascinante. Agregado de manera útil. Jake dice que es más una cazuela que una pizza, pero que la controversia que rodea esta clasificación es parte de la experiencia humana. El Dr. Hendrick, el principal psicólogo de la Academia, dio un paso adelante con los movimientos cautelosos de alguien que se acercaba a un volcán dormido. «Fair Beast, se supone que debes aterrorizar a los cadetes, no discutir la pizza de plato profundo con ellos». La expresión de la bestia cambió a algo que Jake estaba aprendiendo a reconocer como su versión de vergüenza. «Pido disculpas, Dr. Hendrick».
Pero Jaque me ha demostrado que hay muchos aspectos interesantes de la existencia más allá de inducir el trauma psicológico. ¿Sabía que los humanos han creado una forma de arte completa basada en hacer bebidas con leche al vapor? Lo llaman latte art. Es realmente bastante impresionante, agregó Jaque. Recogió el concepto de inmediato. Creo que sería genial en eso una vez que descubra cómo operar una máquina de café espresso sin deformar la realidad. El comandante Vex se sentó fuertemente sobre lo que Jaque esperaba que fuera una silla y no solo una pieza de espacio-tiempo convenientemente con forma. En 30 años de servicio militar, nunca encontré una situación como esta. Mira en el lado positivo, dijo Jaque alegremente. Tienes una bestia de miedo que ha descubierto la satisfacción laboral y quiere explorar nuevas oportunidades profesionales. Eso tiene que contar para algo en su revisión de desempeño. La bestia se animó a esto. ¿Oportunidades de carrera? Jaque mencionó algo llamado coaching de vida. Creo que mis siglos de experiencia con la evaluación psicológica podrían ser bastante valiosas en un contexto más positivo. ¿Quieres convertirte en entrenador de vida?, dijo Vex rotundamente. O tal vez un terapeuta. La bestia reflexionó. Jaque dice que los humanos a menudo se benefician de hablar sobre sus miedos en lugar de simplemente ser abrumados por ellos. Suena mucho más satisfactorio que mi posición actual. El Dr. Hendrik ahora estaba tomando notas a una velocidad que sugería un interés científico intenso o un colapso mental completo. Esto no tiene precedentes. El perfil psicológico que hemos establecido para la bestia de miedo durante siglos de pruebas se ha reformado por completo. Reformado es una buena palabra. Jaque estuvo de acuerdo. Aunque prefiero pensar en ello como él finalmente tiene la oportunidad de explorar su potencial. Todos merecen la oportunidad de crecer. Incluso monstruos de terror interdimensionales. La bestia hecha su sonido ronroneó nuevamente, lo que causó que varios de los instrumentos de monitoreo registraran lecturas que probablemente violaron las leyes de la física de manera interesante. Jaque me ha enseñado que el crecimiento y el cambio son aspectos fundamentales de la existencia consciente. Anteriormente no había considerado que estos conceptos podrían aplicarse a mí. El comandante Vex frotó sus templos en un gesto que Jaque reconoció de sus propios maestros en la Tierra. Entonces, lo que me dices es que, en lugar de romper nuestro cadete humano psicológicamente, la bestia de miedo ha experimentado un despertar de carrera y quiere abrir una cafetería. Bueno, cuando lo pones así, suena un poco ridículo. Jaque admitió. Pero sí, eso es básicamente todo. Aunque también está interesado en la jardinería y tal vez aprender a tocar la guitarra. La bestia asintió ansiosamente. Jaque me tocó algo llamado guitarra clásica en su dispositivo de comunicación. Las estructuras armónicas son notablemente sofisticadas, mucho más complejas que los gritos. Uno de los técnicos médicos se aclaró nerviosamente su garganta. Comandante, ¿qué hacemos ahora? Nuestro protocolo de examen final completo se basa en la bestia de miedo que aterroriza a los estudiantes en el colapso psicológico. Si quiere discutir la teoría de la música en su lugar, nos adaptamos, dijo el comandante Vex con la cansada renuncia de alguien que acababa de darse cuenta de que su trabajo se había vuelto significativamente más complicado. Martínez, felicitaciones. Ha aprobado su evaluación psicológica reformando completamente nuestro evaluador. No estoy seguro de promocionarte o si el departamento de xenopsicología estudiará. ¿Por qué no ambos?, sugirió Jaque. Aunque debo mencionar que probablemente necesitará un tiempo libre para adaptarse a su nueva perspectiva sobre la existencia. Tal vez comience con un fin de semana largo y vea cómo lo maneja. La bestia Fear miró al comandante Vex con una expresión que logró ser esperanzadora y aterradora. Jaque mencionó algo llamado tiempo libre pagado. ¿Se podría organizar esto?
El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del lápiz óptico del Dr. Hendrik que se rompió bajo presión y alguien en la parte de atrás murmuraba lo que sonaba como oraciones a varias deidades diferentes. Finalmente, el comandante Vex se levantó y enderezó su uniforme. Martínez, informe a mi oficina en 1 hora. Necesitamos discutir su tarea como el primer enlace diplomático galáctico de la humanidad. Aparentemente, si puedes convertir nuestra arma psicológica más temida en un barista potencial, en realidad podrías estar calificado para las relaciones entre especies. Jake sonrió y le dio a la bestia un rasguño final detrás de lo que había decidido que eran sus oídos. ¿Escuchas eso, amigo? Parece que ambos estamos obteniendo oportunidades de carrera. La bestia hizo un sonido feliz que solo causó distorsiones menores en el espacio-tiempo local. Esta ha sido la conversación más agradable que he experimentado en más de 3 siglos. Gracias, Jake. No lo mencione, dijo Jake, de pie y cepillando el polvo de su uniforme. Todos merecen la oportunidad de encontrar su pasión, incluso si lleva unos pocos cientos de años descubrir qué es ese. Como Jake caminó hacia la salida de la cámara, la bestia de miedo llamó después de él. Jake, cuando regresa, ¿podría explicarle este concepto que mencionó? La puerta y la mirada hacia atrás a la criatura que había pasado siglos aterrorizando a los estudiantes y ahora estaba ansioso por aprender sobre Netflix. Comenzaremos con algo ligero, tal vez un programa de cocina. El comandante Vex vio a Jake irse. Luego miró a la bestia Fear, que ahora tarareaba lo que sonaba como un intento de la melodía que Jake había jugado antes, aunque en las frecuencias que hicieron que la realidad pica un poco. Tengo un sentimiento, Vex murmuró para sí mismo, que esta academia se convierte en un lugar muy diferente. Algo llamado pizza fiesta. Sus sujetos de prueba podrían adoptar accidentalmente la prueba.